Soy Julio Castro, médico internista infectólogo, trabajo en el Instituto de Medicina Tropical y en la Policlínica Metropolitana. Es difícil en este momento tener una perspectiva exacta del número de pacientes, por dos razones fundamentales. El Ministerio no hace, se hace monitoreo, pero no lo sabemos, de síntomas respiratorios desde el 2015. Y segundo, la mayoría de los países ya no monitorean el número de casos positivos como un indicador de la epidemia. ¿Qué es lo otro que monitoreamos? Número de hospitalizaciones, número de muertes, que son mucho menos proporcionalmente lo que era antes el número de pacientes positivos con prueba positiva, pero es un indicador que aumenta exactamente de la misma proporción que aumenta el número de casos. Y esa proporción está aumentando en casi todos los países del mundo, no solamente en el hemisferio norte, que es donde hay influencia en este momento porque hay frío, sino en el hemisferio sur también. Argentina, Nueva Zelanda, Australia, que están en pleno verano, hay un aumento de los síntomas respiratorios. Según los datos del CDC de Atlanta, del número de hospitalizaciones, el número de muertes, la mayoría de esos casos son COVID. Estos brotes no duran muchos meses, sino duran semanas, quizás 5, 6, 8, 10 semanas en total, y después baja progresivamente. No creo que sea momento para empezar a utilizar masivamente en toda la población. Creo que las personas que van a sitios donde hay establecimientos de salud, hospitales, clínicas, consultorios, etcétera, etcétera, lo lógico es que usen tapabocas, por una razón fundamental. En estos sitios hay enfermos. Lo segundo es sitios donde la densidad de personas en espacios cerrados, poco ventilados, es muy alta. El metro, carrito propuesto. En esos entornos como farmacias, supermercados, sitios comunes donde la gente, panaderías, donde la gente todos los días, yo quizás les recomendaría que usaran ahí tapabocas de protección interna a las personas que son vulnerables. Si tú tienes un trasplante renal y estás tomando inmunosupresores, el riesgo de que te dé COVID y que te dé un COVID severo es mucho mayor que una persona que no tiene esa condición. Si tú tomas esteroides, si tú estás en quimioterapia, si tienes más de 75 años, si tienes menos de 2 años de edad. ¿Cuál es la alternativa de esa recomendación? No usar nada. ¿Ok? No usamos nada. Estamos poniendo en riesgo a los vulnerables y estamos diciendo a los vulnerables que no nos importan. Fíjate, la proporción sigue siendo baja cuando comparamos con 2020-2021. No es el número total como era el de antes, que había demasiada gente y no los podíamos atender, la gente tenía que irse para la casa porque no había cama para ellos. Esa no es la situación actualmente, pero también la proporción de gravedad por el beneficio de las vacunas es mucho menor que en el 2020. Entonces, bueno, sí, pero es que ahora es una gripe. Bueno, sí, es una gripe, pero hay una probabilidad estadística de que si tú ves 1000 pacientes con gripe, de esos 10 se van a complicar y uno se va a morir. Entonces, porque la proporción sea baja, no quiere decir que nosotros no vamos a hacer nada. No es una buena opción infectarse. No solamente por las complicaciones agudas, también por las complicaciones crónicas. No tener medidas es resignarnos a que nos vamos a estar infectando y en la medida que nos infectamos secuencialmente aumenta nuestro riesgo de COVID prolongado también. Entonces, por múltiples razones, creo que es momento en el cual, sabiendo que aumenta el caso respiratorio, tengamos unas medidas que no nos cuestan mucho, que no son particularmente importantes para alterar la dinámica de la población. Es muy improbable que tengas COVID con fiebre y no tengas tos, no tengas moco por la nariz, no tengas dolor de garganta. Es un virus respiratorio. Con esta variante, 50% de las personas que tienen virus puedes no tener síntomas. Yo creo que después del segundo o tercer día que tú no vas mejorando, es bueno acudir a un médico para que te oriente. Ahora, ¿quién debe ir a la clínica desde el momento 1? Si tienes mayor de 65 años o 70 años, si tienes alguna de estas condiciones de vulnerabilidad que digo, porque ahí la proporción de pacientes que se complican es mucho mayor. Ciertamente, un lado negativo de la pandemia fue que las personas dejaron de hacer estudios que han debido hacerse. Citología, mamografía, colonoscopia, estudios de chequeo normal. Yo creo que debemos hacerlo. Y siempre el principio del año es buen momento para eso. Pero si usted viene con protección, viene con tapaboca, y toma unas protecciones mínimas, se lava las manos, etcétera, etcétera, su riesgo de transmisión en una institución como esta es mínimo, aún viniendo a sitios donde pueda haber otros infectados. Pero sí, la recomendación es que aproveche el año para planificar sus estudios que debe hacer y sí, la recomendación es que venga con tapabocas.